Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy tengo el placer de contar con Sandra Gómez, que es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, es sexóloga y además comunicadora. Mil gracias, Sandra, por estar aquí y te quiero dar las gracias por toda la labor que haces y ojalá en este podcast consiga extraerte toda la información para que nos ayudes a todas las personas que te están oyendo. Pues muchas gracias a ti, Isabel, por invitarme a este podcast y poder compartir contigo y con todas las mujeres que nos escuchan un poquito de la salud femenina, pero sobre este suelo pélvico que nos acompaña desde que nacemos. Pero seguro que sacamos mucha información. Que nos acompaña desde que nacemos, pero es el gran desconocido. Entonces, mi pregunta, a mí siempre me gusta como introducir un poco a la persona, más allá del personaje en el podcast. Y mi pregunta es, Sandra, ¿por qué decidiste dentro del amplio abanico de la fisioterapia elegir el suelo pélvico? Pues mira, yo creo que la vida está llena de que te va hablando, ¿no? Como yo creo que llega ahí de una manera como que las energías o algo me puso en ese lugar. Pero cuando yo estudié fisioterapia no había suelo pélvico, había como una asignatura así de un par de horitas y mis compañeras de así de la edad mía del Pleistoceno de la fisioterapia, pues no teníamos nada de suelo pélvico. Y de repente empezó a escucharse, ¿no? Como este máster en suelo pélvico, ¿no? Cosas que podíamos especializarnos. Y yo dije, wow, algo que solo hable de mujeres o que hable muy de mujeres, muy de nosotras, ¿no? Y me encantaba esa idea, ¿no? De poder estudiar y poder trabajar respecto a nuestros cuerpos, ¿no? Y a poder acompañar a mujeres. Y me encanta estar con mujeres, entonces como que la vida me colocó ahí. Así que yo creo que estoy ahí un poco desde ese lugar, ¿no? De, venga, hay algo que habla de nosotras. En verdad eso es súper pionero porque hasta hace relativamente poco tiempo en general nada estaba específico de mujeres, todo era una extrapolación del hombre, así que eras pionera, Sandra, en esto y enhorabuena, oye, y por ser visionaria. Y un poco hablando justamente de esto, mi pregunta es, ¿qué es ese concepto de suelo pélvico? Cuando hablamos de suelo pélvico y de la importancia del suelo pélvico, bajárnoslo un poco a tierra. ¿Por qué nos tiene que importar y qué constituye un suelo pélvico saludable? Mira, fuera de que expliquemos que es un grupo de músculos, fascias, ligamentos, tal, que están debajo de la pelvis, que al final queda así como un poco... Lo importante de conocer del suelo pélvico son las funciones. Y esto es lo que las mujeres tienen que saber, porque si la función está bien, hay que saber que si algo no está bien es que está en desequilibrio y no normalizar como patologías. Entonces, el suelo pélvico tiene 4 funciones. Una de sostén, ¿vale? Sostiene nuestras vísceras pélvicas, el útero, la vagina, el recto. Amigas que nos escucháis, si esta función de sostén de nuestro suelo pélvico está en desequilibrio, es lo que hablamos de prolapsos, que igual alguna mujer lo ha escuchado por ahí, que es ese descenso de alguna víscera, ¿no? Y que podemos estar en diferentes grados, pero que si ya es un grado así importante, pues es posible que necesitamos una cirugía, ¿no? Cositas. Pero esto es lo que primero, una de las funciones que tiene el suelo pélvico. Segunda función, pues tiene una función de esfinteriana, ¿no? Es el que controla nuestra orina, las heces, los gases, ¿no? Tiene toda esta función del esfínter. Amigas que nos escucháis, si esto está en desequilibrio es cuando tenemos una pérdida de orina, incontinencia urinaria, incontinencia de gases, incontinencia de heces, para que no normalicemos cosas. Tercera función, así como rápida, la del placer, ¿no? Pues el suelo pélvico también está en esta parte del placer, del orgasmo, ¿no? Si esto está en desequilibrio es cuando tenemos a mujeres que tienen dolor en las relaciones sexuales, que nos cuesta mucho llegar al orgasmo, que tenemos anticipación ante el dolor, ¿vale? Y por último, una de las funciones del suelo pélvico es el parto, ¿vale? Que seguro que aquí ha venido un montón de matronas y tal que han hablado mucho de esto. Y el suelo pélvico es perfecto para este momento. Otra cosa es lo que pasa en el parto, ¿no? Y tal, como en principio no hay ninguna cosa así de desequilibrio para el proceso del parto, es como se dé el parto. Y esas son las 4 funciones. Y de ahí es lo que tenemos que conocernos, porque realmente el suelo pélvico no es algo que aparece para mujeres mayores, mujeres que están en posparto, mujeres que están en embarazo, que es cuando empezamos como a escuchar del suelo pélvico, sino que nos acompaña en toda la vida y en todas las etapas de las mujeres. Entonces lo que tenemos que conocer las mujeres es la función para saber si algo no está bien, decir, hey, aquí tengo que poner el foco. O sea, me ha encantado porque es, Isabel, más allá de que sea un conjunto de músculos y ligamentos, a mí lo que me importa de que la gente entienda el suelo pélvico no es la anatomía, porque eso lo dejamos para la carrera, es qué funciones tiene. Es decir, tiene una función de sostén, que es súper importante, tiene una función de control de esfínteres, tiene una función de placer altamente importante y tiene una función del parto. Entonces, mi pregunta es, intuyo que si tengo un suelo pélvico sano, en global significará que yo todas estas funciones, es decir, yo no tengo ningún prolapso, yo no tengo ningún tipo de incontinencia, tengo placer cuando practico relaciones sexuales y a la misma vez, en el caso de que quisiera o pudiera ser madre, tendría un parto más o menos fácil y una recuperación más o menos fácil. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son
los síntomas de cada una de las 4 categorías más característicos de una disfunción del suelo pélvico. Es decir, yo sé que habrá muchos, pero Isabel, si falla la función esfinteriana, lo más habitual es que pase esto. Si falla la parte de función sexual, lo más frecuente es que pase esto. Me gustaría que me dieras como 4 o 5 highlights. Y luego, también, si no te importa, Sandra, me gustaría preguntarte, igual es un poco absurdo, pero ¿en los hombres también juega tal importancia o es importante el suelo pélvico o a ellos les importa otras cosas? Vale. Vamos con la primera parte. Por ejemplo, que esto lo vemos mucho en el día a día. La cuestión aquí es que hay cosas que son habituales que las convertimos en normales. Y amigas, hay cosas que no son normales, que es patológica, pero como es tan habitual, pues parece que es normal. Entonces, una incontinencia urinaria, toso, estornudo y pierdo unas gotitas de pis, me río y tengo que cerrar las piernas, ¿no? Eso ya nos está hablando de que ese suelo pélvico está en desequilibrio. Ya veremos si es por un hiper, por un hipo o lo que sea. Pero ya nos está dando como una alerta de que esto no va muy bien. Y esto es lo que una de las cosas a nivel esfinterino que habitualmente pasa. También pasa bastante que hay mujeres que de repente llegan a casa y meten la llave y dicen ¡wow! O entro al baño ahora mismo o me meo. Entonces es una incontinencia como más de urgencia, que también normalizamos así un poquito, pero que también nos está diciendo que hay algo no va bien. Entonces, respecto a los esfínteres, esto es donde más podemos encontrar este... Luego, a nivel del sostén, tiene más que ver con la sensación de peso. ¿Vale? Los prolapsos no deja de ser como que desciende un poquito la víscera, ya veremos qué tipo de víscera es, pero genera a la mujer como una sensación de peso, congestión pélvica todo el rato, ¿no? Desde ahí. Luego, a nivel de sexual, la realidad que es el dolor. Muchas mujeres viven con dolor en las relaciones sexuales, que yo creo que esto hablaremos más adelante, ¿no? Entre el dolor superficial, dispareunia superficial, un dolor más profundo, que esto seguro que luego lo abordamos. Y es donde más veo en clínica dolor, ¿vale? Y a nivel del parto, nada, nosotros hacemos un trabajo para preparar el cuerpo. El cuerpo ya está preparado para el parto. Nosotros como que vamos acompañando un poquito a las mujeres para este proceso tan bonito como es el parto. Entonces, realmente, todas estas cosas que lamentablemente se normalizan, si las mujeres que nos están escuchando dicen, ostras, que esto que yo lo vivo como normal no es normal, tú nos quieres transmitir un poco que, ostras, venir a una profesional como yo, como mis compañeras, mis compañeros, que os podemos aportar soluciones, que no hay que vivir con esto. Es decir, no hay por qué normalizar que una mujer después de ser madre tenga incontinencia, ¿verdad, Sandra? No. Y además es que pensar una cosa, y es que a ver, nosotras somos muy jóvenes y ya no es como cuando teníamos antiguamente, ¿no? 60 años, que parecía que era una mujer mucho más. O sea, al final, la longevidad, ¿no? y la energía con la que vivimos. Empezar con una incontinencia urinaria de esfuerzo cuando toso y estornudo y no darle importancia, lo que se va a convertir es una incontinencia urinaria un día que estoy en el gimnasio y de repente tengo una pérdida que me genera una dificultad a la hora de ir a entrenar. O sea, que esto hay que poner el foco, porque solo puede ir a más si no ponemos el foco. Y las soluciones que nos han contado de, pues me pongo una Tenaladies, pues me pongo no sé qué, esas voy a hablar así un poco como de calle, ¿no? Pero un poquito esas ñapillas que nos vamos poniendo, eso solo tiene que ser algo mientras que nos recuperamos. No tenemos que vivir con la cosa de me ha tocado y como me ha tocado, pues así vivo. Y sobre todo, o sea, alguien que haya sido madre y le pase esto, tiene solución. Un poco lo que le pasa es un poco consecuencia de esas adaptaciones hormonales y metabólicas que hay en el embarazo. Se ensancha la pelvis, pues hay más progesterona, más estrógenos, hay más pues flexibilidad o dilatación de los ligamentos, tendencia a adaptarse, y esto siempre con un buen abordaje tiene una solución, ¿no? Por supuesto. La incontinencia urinaria de esfuerzo, ya sea en posparto, ya sea en cualquier, tiene una solución desde la fisioterapia muy alta y muy buena. O sea, que las mujeres vamos, que si tienes incontinencia urinaria, sin problema puedes ir al fisio a solucionarlo. Y en el posparto pasa esto, que al final en el embarazo hay ese aumento, sobre todo de esa progesterona y de esa relaxina, ¿vale? Que hace que esos ligamentos, esas fascias se distingan más. ¿Por qué? Pues porque tenemos que dar espacio a nuestro bebé, la matriz tiene que expandirse y crecer, entonces hay más peso, una carga mecánica, la postura nos cambia un poquito, o sea que hay muchísimas cosas que hacen que impactemos un poquito más en el suelo pélvico. Que eso no quita, mujeres que nos escuchéis, que si estás embarazada sea normal tener pérdidas de orina. No, ¿vale? La incontinencia urinaria no es normal en ninguna etapa, ¿vale? Lo que es normal sería en el embarazo que vayáis mucho al baño.
¿vale? Sin la pérdida. Eso sí es normal. Las mujeres que no estamos embarazadas, que tú vayas cada hora y media al baño, no es normal. Eso es una vejiga hiperactiva que se está moviendo, que se está activando mucho. Pero sí, el embarazo genera unos cambios y esos cambios en el posparto y el parto en sí mismo, a ver cómo ha sido, ¿no? Y la recuperación del posparto, esa gestión de la expresión y tal, nos puede dar un poquito de incontinencia urinaria. Pero que se recupera muy bien, Isabel, esta parte. Y Sandra, igual es una chorrada la pregunta, pero ¿cuánto tarda en recuperarse? Ay, mira, pues es que esto, claro, esto es la pregunta que me hacen muchas de las mujeres y yo siempre les digo, la de la bola mágica esta, ¿no? Que tenemos así los fisios y los médicos, ¿no? Como lo tenéis, ¿no? Es difícil. Lo que es real es que las mujeres necesitamos un tiempo fisiológico para que el cuerpo adapte por sí solo, que suelen ser esas 6-8 semanas, que no son 6-8 semanas de cuarentena de ya estoy como si no hubiera dado a luz. Esto, mentira, esta cuarentena. Simplemente esos 6-8 semanas es que el cuerpo empieza, pues ese corriente hormonal pues empieza a equilibrarse un poquito más, los tejidos empiezan a mejorar, o sea, como esos 6-8 meses ayuda a que el cuerpo lo haga de una manera fisiológica. Y luego tenemos que impactar nosotras, ¿vale?, en todo esto para que mejore esta paciente que tiene incontinencia urinaria. Pero la realidad es que la incontinencia urinaria puede venir por muchas cosas. Por eso es importante que las mujeres se valoren, porque no es lo mismo una incontinencia urinaria de esfuerzo, toso, estornudo, pierdo pis. Por una debilidad del abdomen, tu suelo pélvico se activa muy bien ante la presión, pero el abdomen no gestiona presión, el suelo pélvico que se activa le dice al abdomen, amigo, trabajas un poco o yo dejo pasar la presión. Entonces, un problema de abdomen, o podemos tener un suelo pélvico un poquito debilitado, ¿vale? O podemos tener un suelo pélvico muy tenso, que tampoco ayuda a la gestión de las presiones. Entonces, ante cualquier patología como una incontinencia urinaria, hay que ver exactamente por qué viene. Y, Sandra, tú desde la consulta de fisio puedes valorar si eso viene por un abdomen que se contrae de manera ineficiente, por un suelo pélvico débil, por un suelo pélvico hipercontráctil. O sea, todo eso lo podéis ver, lo podéis analizar y nos puedes dar una solución si yo voy a tu consulta, ¿no? O sea, que decir, no son 80.000 pruebas, 80.000 se puede hacer. Nada, en la consulta de valoración lo vemos todo. Nosotros en consulta además tenemos ecografía, los fisios podemos hacer una ecografía funcional, no diagnóstica, y nosotros vemos con el eco cómo están los rectos abdominales, si se han separado mucho, ¿no?, esto de la diástasis abdominal, ¿no?, y sobre todo de los pospartos, cómo se comporta esa línea alba. Observamos también a nivel profundo cómo está el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo, mandamos a hacer ejercicios y vemos si eso tiene buena fuerza, buena activación, y todo eso cómo va nuestro suelo pélvico. Nosotros también por el eco o terapia manual observamos ese suelo pélvico, tiene una buena fuerza, recluta bien, sí, se ha quedado un poquito débil, sí tiene dolor, por eso no recluta bien, porque igual hay una cicatriz, ¿no?, que genera unas adherencias y no puede reclutar bien, y sobre todo si luego hay como una sinergia entre el abdomen y el suelo pélvico, que esto es lo que nos va a dar la salud abdominopélvica, que tanto el abdomen como el suelo pélvico se lleven bien, sean amigos y vayan juntos, ¿no? Entonces, si todo esto a la primera consulta lo podemos ver. Y la siguiente pregunta es, ¿cuán de pronto o cuán de tarde hay que ir a un fisio si esto te pasa? Ay, mira. Vale, si estamos en el posparto, es como un momento, un ítem como un poco diferente, ¿no? Nosotros les decimos a las mujeres que están en posparto que pueden venir a partir de las 6-8 semanas. Vale. Pero aquí yo lo dejo también un poco para que no entre la culpa, la carga y tal. Y es como, wow, nosotros te vemos a partir de las 6-8 semanas, pero si la vida no te lo permite, si tu bebé es súper demandante, si tú te encuentras fatal, si no tienes tiempo para tal, es mejor que esperemos un tiempo y puedas venir a las sesiones un poquito desde la calma, que no desde la autoexigencia, porque tampoco va a pasar nada porque te tratemos un poquito más tarde, ¿vale? Pero luego, si no estamos en ese contexto, ¿vale?, bueno, pues las mujeres que tienen pérdidas, que tal, no sé qué, en cuanto las noten y las sientan... Si quiero venir a la tercera semana... No. ¿Por qué? Por estas de las 6-8 semanas que te digo que yo voy a estar sesgada a la hora de valorarte. Si yo te valoro a las... Y ya estaba pensando, pues yo iría la primera semana ya para empezar a adelantar. No, porque si yo te valoro en la primera o la segunda semana o la tercera, yo me voy a encontrar un útero que todavía no ha vuelto a su posición. Vale. O sea, me voy a encontrar muchas cosas que me va a parecer que tienes más patología de lo que luego tu cuerpo es capaz de hacer solo. Entonces, no. Hay que dejar los cuerpos un poquito, que ellos vuelvan a su ritmo. Y luego ya la ayuda, ¿no?, el extra que somos nosotros. Esto es como, que tú hablas mucho de esto, como la suplementación, ¿no? Sí. Como tú organizas todo y luego, si quieres, metemos la suple. Vale, nosotros somos la suplementación. Me ha encantado. Tú eres la suplementación pélvica. Total. Me ha encantado. Y luego, justamente que te había preguntado antes, ¿en los hombres es tan importante el suelo pélvico? Porque yo he oído que, obviamente no es tanto, pero que en situaciones como, por ejemplo, la eyaculación precoz, vosotros, desde la fisioterapia, podéis actuar mucho porque también tiene un punto.
Sí, los hombres del suelo pélvico masculino empieza a estar un poco en auge también, ¿no? O sea, estamos escuchándolo mucho más, siempre ha estado, pero bueno, si el suelo pélvico femenino es como un tabú, pues el suelo pélvico masculino tal. Lo que sucede en el suelo pélvico masculino es que no tienen tantos en su vida tantos impactos, pues no hay parto, no hay este complejo hormonal, no hay cosas que ese suelo pélvico no está tan expuesto como a lo mejor el de una mujer, pero efectivamente los hombres tienen prostatectomías, por eyaculación precoz, por dolor pélvico crónico. O sea, es verdad que los hombres también sufren un poco en este campo que es el suelo pélvico masculino. Y podéis ayudar también de eso. O sea, gente que tenga eyaculación precoz, que tenga dolor pélvico, vosotros también podéis ayudarles. Sí. La fisioterapia del suelo pélvico estamos enfocadas en masculino y en femenino. Y sí, cuando estamos hablando, por ejemplo, que me has puesto este caso de la eyaculación precoz, hay que entender que la eyaculación precoz tiene muchos contextos. Sí. O sea que vamos a trabajar, ver si ese suelo pélvico está hipertónico, ¿no? Si hay una buena vascularización, pero ahí también tenemos que ver su contexto, cómo entiende la sexualidad, su historia, ¿no? Como un montón de cosas. O sea que se junta aquí, bueno, como en todo, lo biopsicosocial, ¿no? Desde ahí. Pero sí, el suelo pélvico masculino se puede tratar y las fisios de suelo pélvico lo tratamos. Y me encanta esto y luego mi pregunta es, hemos hablado de cambios hormonales, embarazo, cómo esos cambios hormonales pueden afectar al suelo pélvico y mi siguiente pregunta es, ¿los anticonceptivos hormonales cambian el suelo pélvico? Temazo, ¿eh? Este es un temazo. A ver, los anticonceptivos a algunas mujeres les genera ciertos cambios, no a todas, por eso no hay que... Entonces, hay mujeres que cuando empiezan con el anticonceptivo sienten que lubrican menos, ¿no? O sienten que tienen más sequedad, o sienten que les baja la libido. O sea, en mujeres que el anticonceptivo les genera como ciertos síntomas. Pero hay uno importante y es que hay mujeres que cuando empiezan con la anticonceptiva empiezan a tener dolor en las relaciones sexuales. Y esto viene por una vestibulodinia, o sea, dolor en el vestíbulo, o dolor en el vestíbulo por déficit hormonal. ¿Esto es cuando lo vemos mucho? Pues en mujeres jóvenes, en chicas jóvenes que empiezan con la anticonceptiva y empiezan a tener dolor en las relaciones íntimas al comienzo de la penetración. Entonces, muchas veces estas vestibulodinias o dolor en la vulva, o dolor vulvar, tiene que ver por el déficit hormonal que provoca la anticonceptiva. Y que se vería también, por ejemplo, así lo trasladamos como a 3 etapas también de la mujer. Podemos encontrarnos eso en lactantes, porque también hay un déficit hormonal. Entonces, mujeres que en lactancia tienen dolor en las relaciones y a lo mejor el tejido y todo está bien, pero se genera ahí como esa vestibulodinia, ¿no? Por esa caída de estrógenos. Por ese déficit hormonal. Y luego lo vemos más en la menopausia. Precisamente también por aquella estrógenos. Al final, anticonceptivos hormonales bloquean tu propio secreción normal de estrógenos, de progesterona, y te dejan en una basal muy prácticamente casi a cero, ergo pierdes toda esa ciclicidad que nos da un poco el ser mujer. Y luego en lactancia, especialmente cuando no hay menstruación, también pasa lo mismo, y luego en la menopausia. Y mi pregunta es, ¿eso se soluciona cambiando el anticonceptivo, dejándolo, o puedes mantener anticonceptivo y que con terapias vuestras mejore? A ver, si hay una vestibulo, o sea, porque la vestibulodinia realmente llamada vestibulodinia sería idiopática, no sabemos por qué viene, pero si es por déficit hormonal, ¿vale? Pues ahí habrá que ver el caso de la paciente, porque si por ejemplo tenemos una paciente o una mujer que tiene una anticonceptiva y igual dejando la anticonceptiva se le acabaría el problema, aunque ya veríamos cómo es cosa, el médico, ¿no? La gine o la que la acompaña, ya veríamos cómo lo cambiamos. Pero claro, si por ejemplo es una mujer que toma anticonceptiva porque tiene endometriosis, es que no vamos a poder quitar la anticonceptiva, aunque no nos lo planteamos, pues la fisioterapia le puede ayudar, pero sobre todo también le puede ayudar todo lo que el ginecólogo le trabaje a nivel de esa mucosa, ¿no? Con esas fórmulas magistrales que hacen, ¿no? Para ayudar mucho. Entonces depende un poco, podremos, bueno, quien sea, el profesional que sea, decidir quitar o ella la anticonceptiva o no, pero sobre todo luego ir a acompañar, que es una vestibulodinia, claro, hay que trabajar en el vestíbulo. Y si, por ejemplo, ese vestíbulo está inflamado, esta es la historia, si ese vestíbulo está inflamado y yo como fisioterapeuta voy a trabajar en él, voy a perpetuar ese dolor, porque yo al tocar genero dolor. Claro. ¿Me explico? Entonces nosotras necesitamos que ese dolor descienda, baje. Otra cosa es que tenga dolor al comienzo de las relaciones por una cicatriz, por un hipertono, por tal. Eso, fisio total, no hay problema. Pero si es una vestibulodinia, ¿vale? Entonces ahí sí que necesitamos un poco acompañamiento desde la parte médica para que esta zona esté menos inflamada, ¿no? Y podamos trabajar directamente en esa musculatura, que lo que le pasa a esa musculatura es que se ha tensado porque ha tenido dolor, entonces el músculo dice, esto no me gusta nada. Entonces, como tengo dolor,
se estresa el músculo y generamos Se ha la tensado tensión. por dolor porque le falta sobre todo esos niveles de estrógenos, de progesterona, etc. Entonces, me gusta que hayas dado ese punto de, ostras, toda mujer que tenga dolor con las relaciones si toma anticonceptivos, es bueno que sepa, al menos que tenga rondando la idea de, ostras, mira la secuencia temporal entre ese dolor y el inicio de anticonceptivos, porque tu caso puede ir por ahí, no necesariamente es algo psicológico, que muchas veces es, no, está en tu cabeza, tú relájate, que todo va a fluir, tal. No, es que igual realmente tienes una causa atribuible orgánica a esto y se puede mejorar, sobre todo no tienes que convivir con esa ausencia de una de las 4 funciones del suelo pélvico que tú has dicho, que es ese placer que todo el mundo necesitamos biológicamente. Entonces, un poco hilándote también con esas 4 pilares de funciones del suelo pélvico que me has dicho, el dolor menstrual, sabiendo que obviamente tiene muchas aristas, especialmente importante el tema de la endometriosis, condición lamentablemente infradiagnosticada por todas partes, ¿qué papel puede tener una adecuada salud del suelo pélvico en la reducción del dolor menstrual? Voy a ir un momento para atrás un segundo, para decirte que la vestibulodynia en sí misma es fácil como de valorar. Con un hisopo podemos valorar en el vestíbulo, tocando puntos, y si ahí da positivo, tienes dolor, ya sabemos que es una vestibulodynia. Vale. Si tienes dolor en las relaciones, yo paso el hisopo y eso no da tal, será otra causa orgánica, o sea, otro tipo de causa. Así que tienes razón en esto de que parece que es normal, ¿no? Como siempre que te dicen es normal, ponte lubricante, ¿no? Como cuidado, que con hacerlo el test un poco ya nos hablaría de cosas, ¿vale? Como por dejarlo ahí, que era fácil de valorar. Y ahora, respecto al dolor menstrual, claro, mira, el suelo pélvico es súper importante que sea, que no tenga mucha congestión pélvica, que se pueda movilizar bien el útero, ¿no? Que el útero cuando viene la menstruación pues también, ¿no? Genera esas tensiones, esa inflamación fisiológica. Necesitamos una pelvis que sea móvil, necesitamos un buen diafragma. Es decir, la menstruación, si viene con dolor y ya sea por endometriosis o ya sea por primaria, que tenemos dolor en la menstruación, el suelo pélvico, si lo conseguimos equilibrar o ayudar a la mujer a que esté todo mucho más equilibrado, pues va a sostener mejor, ¿no? Toda esta inflamación fisiológica, ¿no? Y todo lo que se va a generar. Y sobre todo porque cuando hay dolor tendemos el cuerpo a hacer posiciones antiálgicas, ¿no? Como cerrada, de tensión. Entonces, claro, esto no ayuda mucho a que haya movimiento, y eso, si hay movimiento hay mejor vascularización, hay mejor drenaje, ¿no? Entonces necesitamos que todo eso se mueva mucho más. Vale, me encanta. Y entonces, ahora un poco yendo a la parte práctica, nos habrán escuchado, ostras, Isabel, el suelo pélvico es súper importante porque tiene funciones de sostén, evitando prolapsos, tiene funciones esfinterianas, permitiendo que una mujer mantenga el control de la orina, tiene funciones de placer y tiene funciones de parto. Es súper importante tenerlo sano por muchos aspectos, primero porque te permite gozar de una vida un poco cómoda, satisfactoria en general. Yo, Isabel, mientras que pido cita para Sandra, quiero practicar ejercicio físico porque he escuchado todos tus podcasts y sé que son maravillosos para metabolismo, hormonas, longevidad, salud mental, etc. Pero a la misma vez quiero cuidar mi suelo pélvico, entonces necesito que me clasifiques deportes como, por ejemplo, correr, hacer bicicleta, hacer crossfit, hacer pilates. ¿Cuáles son los ejercicios más saludables para cuidar mi suelo pélvico? Sabiendo que todo ejercicio es bueno, pero en este caso vamos a enfocarnos en suelo pélvico. Vale. Lo primero que tenemos que decir es que el deporte no daña al suelo pélvico. Como primera idea, así que como que seguro a gente que le impacta, ¿no? El deporte no daña al suelo pélvico. El suelo pélvico, una de sus funciones, o sea, está hecho para gestionar presiones, ¿vale? O sea que nosotras corremos, hacemos cualquier tipo de ejercicio y nuestro suelo pélvico va a responder muy bien porque tiene que gestionar presiones. Hay ejercicios o deportes donde hay mayor impacto y donde el suelo pélvico y el abdomen tienen que gestionar mejor las presiones, y otro donde son un poco más débiles, ¿no? Pero cualquiera de los ejercicios o las actividades físicas que las mujeres hagan pueden hacerlo sin problema. La cuestión es cómo está el cuerpo de manera individual mío, en qué fase estoy yo, ¿vale? ¿Cuál es mi contexto y desde dónde parto para hacer cierto tipo de ejercicio que requiere una mayor activación de mi suelo pélvico, de mi transverso, respecto a la fuerza o la gestión de las presiones? Esto quiere decir, mujeres, que no puedo hacer crossfit, que no puedo ir a correr. No, todas podemos correr, podemos hacer crossfit. El suelo pélvico está hecho perfecto, junto con su abdomen para hacer cualquier tipo de actividad. Ahora bien, si yo mantengo una actividad donde la fatiga
la gestión de las presiones es muy intensa y mi suelo pélvico y mi abdomen no está aguantando ese tipo de propuesta de actividad, tengo que ver cuándo me pasa, qué me pasa, en qué momento e ir quizá para atrás para poder luego volver a ir hacia adelante. Entonces, bueno, hay deportes que sabemos que no impactan directamente al suelo pélvico, como irte a nadar, ¿no? ¿Vale? Hay deportes que, aunque parezca que no, impactan un poco en el suelo pélvico, como la bici, porque estamos ahí apoyados en isquiones mucho tiempo, la gente que monta mucho en bici, o sea que parece que no hay impacto, pero también hay un impacto diferente en nuestro suelo pélvico. Y luego está la idea de que correr va fatal para el suelo pélvico. Y no, hay muchos estudios donde pone que correr no es el trabajo de mayor impacto para nuestro suelo pélvico. Entonces, nadar sería como el más safe. Igual bici sería un punto intermedio y correr, pues igual sería entre nadar y bicicleta, por lo que parece. No, y lo que quiero decir es que todas, bueno, sí, pero que todos los deportes están bien. Que la mujer haga el deporte que más le gusta, que como dices tú, ¿no? Que la saque de la rutina, que la genere de dopamina, de endorfinas. O sea, el deporte que tú quieras hacer, hazlo. Ahora, con tu individualidad. Si tú en algún momento estás haciendo ¿Sentadillas, por ejemplo? Sin problema. Pero todas sin problema. Por ejemplo, vas a CrossFit y haces un salto al cajón, Vale. y ahí no tienes ninguna pérdida. Vale. Te pones a saltar a la comba y no tienes ninguna pérdida. Te pones a hacer el doble de comba y tienes una pérdida. Bueno, lo que nos está diciendo un poco el cuerpo es que en el salto al cajón, que hay flexión de cadera, de rodilla y de pie, y que tú amortiguas el impacto, tu suelo pélvico va bien, que cuando le metes una comba donde ya no hay amortiguación, simplemente cadera, rodilla y pie va recto, entonces el impacto es mayor al suelo pélvico. Bueno, parece que vas bien, pero cuando haces el doble de comba, porque tienes que meterle más salto y más velocidad, ahí parece que la 20 tienes una pérdida. Bueno, pues ahí tenemos que ir para atrás a ver qué le pasa al suelo pélvico, porque se fatiga cuando llega ahí, ¿no? Y vemos qué está sucediendo. Entonces, bueno, yo creo que las mujeres tienen que hacer el deporte que les guste y que si ya hay algo que ya venimos previo, eso también es importante, mujeres, si tú ya vienes con incontinencia urinaria, a ver qué ejercicio estamos haciendo. Si tú ya tienes un prolapso, a ver qué ejercicio estamos haciendo. O desde dónde parte tu cuerpo para empezar a hacer ese ejercicio. Pero si no... O sea, que en general no hay problema y luego, una vez que la mujer practique el ejercicio que quiera, si ve que con este ejercicio sí y con este no, ahí ya vas con esa información a tu fisio, se lo explicas y analicéis caso por caso un poco las cosas. Y puede ser que tú y yo tengamos problemas del suelo pélvico, a mí no me molesta hacer sentadillas y a ti sí, porque sean aspectos diferentes que estemos lesionadas. Sí, bueno, y además ya no lesionadas, sino que al final, como esto va todo unido, el suelo pélvico responde a tensiones de que tu diafragma no funcione, no esté bien, de que tu abdomen no funcione bien. Entonces hay gente que hace una sentadilla y tiene un dolor atrás por una cadena posterior súper rígida, y otras personas que van muy bien a la sentadilla. No es tanto que tú y yo podemos estar con un suelo, yo te valoro así tumbado y digo, las dos son suelo pélvico perfecto. Pero luego vamos a hacer un ejercicio y por tu postura o por mi postura, por cómo gestionamos, por cómo se trabaja el diafragma de cada una de nosotras, bueno, pues nuestro suelo pélvico ahí y nuestro abdomen trabaja diferente. O sea, Sandra, que en general el deporte es bueno siempre y que realmente todo lo que hagas siempre va a sumar y que en el punto en el que tú te notes no cómoda, eso es como para apuntar, analizar y llevar a la consulta. Porque igual también es una pregunta un poco tonta, pero si yo voy a tu consulta y aparentemente me ves bien en reposo, pero yo te digo que la práctica de ejercicio me pasa esto, ¿hay alguna manera de que tú sin estar conmigo en el gimnasio sepas por qué me pasa eso? Bueno, te voy a poner a hacer esa práctica. Ah, vale. O sea, si tú vienes y me dices que en el salto doble de comba tienes esta, yo te voy a valorar, te voy a poner a hacer en el gimnasio, en la carrera te voy a decir, que me grabe. Vente a tal hora, corre primero la media hora y vienes a consulta con tu vestida de correr y paras por la consulta. Y vemos qué está pasando en tu suelo pélvico, si se ha fatigado, ¿no? O sea, que podemos ver muchas cosas desde ahí. O incluso grabándome en el gimnasio, grábate para ver cómo haces el salto de comba. Me lo estoy Claro, y ahí también trabajamos mucho con el entrenador personal o con los entrenadores, porque ellos son los que van a controlar mucho más la biomecánica del ejercicio. Pero sí, muchas nos hacemos un gimnasio, muchas vienen ahí, hacemos justo donde les pasa eso y vemos qué está pasando y tal. Lo que sí que es importante es que tengamos claro que el ejercicio es muy bueno, pero si tú vienes de un posparto inmediato, sí, claro. Si tú me dices, no, es que acabo de dar a luz hace 8 semanas y voy a ir a CrossFit, digo, bueno, yo creo que todavía no estamos para CrossFit, ¿sabes? O sea, que hay que recuperar cosas antes de entrar ahí, pero si no, sí. Y de la carrera me pasa mucho, salen a correr, yo tengo una clínica cerca del Retiro y corren y vienen justo cuando ellas creen que pueden tener pérdida para ver un poco qué está pasando. Qué bien, me parece súper interesante. Y justamente antes de pasar a la siguiente sección, yo escucho mucho, yo esto de lo pregunto en el personal, la respiración abdominopélvica y lo buena que es para mantener una adecuada salud global, salud del suelo pélvico, a grandes rasgos para alguien que no tenga ni idea, como yo,
¿Qué es esa respiración abdominopélvica? ¿Por qué es importante? ¿Y hay alguna manera fácil y rápida que Sandra nos la puede explicar para intentar aplicarla? Sí. A ver, la respiración abdominopélvica es la respiración que hacemos todos de manera fisiológica. Ahora, lo que pasa es cuando vamos al ejercicio o metemos mucha carga en el ejercicio, pues sentimos que tenemos como un control más de suelo pélvico y transverso, ¿no? Como trabajarlo desde ahí. Entonces, si queremos sentir nuestro suelo pélvico y nuestro transverso y pensar si realmente tiene una buena sinergia, pues mira, yo te invito, por ejemplo, ponemos una mano en la costilla y otra en el abdomen. ¿Vale? Así las mujeres que y ponemos bien los pies, si estáis de pie, si no sentadas, pero bien apoyados los pies en el suelo, ¿vale? Entonces vamos a inhalar por la nariz, normal, un poquito amplio, y al exhalar vamos a exhalar por la boca, ¿vale? Fuerte. ¿Vale? Esa exhalación larga. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿tu abdomen va para adentro? ¿Se mantiene quieto o va para afuera cuando exhalas? Sopla fuerte, 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 fuerte. ¿Dónde va ese abdomen? Ahí el mío hacia afuera. ¿Hacia afuera? Tienes que venir a verme. Sí. Tiene que ir hacia adentro. Sí, a ver. Inhalo. Ay, ahora pues voy a decir a ver. Inhalo. Soplo. ¿Y el abdomen hacia dónde va? Seguro que hacia adentro. Pero eso que tú entrenas mucho. Ay, ahora me haces dudar. Pon la mano en tu tripa abajo, que estás ahí muy costilla. Ah, vale. Inhalo. Exhalo. Se te mete la es verdad. Claro, sí. Vale. Me ha asustado. No. Digo. Va hacia adentro. Sí, va hacia vale, adentro, pues ahora, cierra los ojos otra vez, perdón. Vuelve a hacer eso, exhalando fuerte y siente si tu abdomen va para adentro y tu suelo pélvico hace algo sin que tú le tengas que hacer nada. ¿Se activa un poco mientras que tiras del abdomen hacia adentro? Puede ser que no note como que se contrae hacia adentro. Muy bien, sinergia perfecta. Mi abdomen va para adentro y mi suelo pélvico le acompaña, ¿vale? Eso es una prueba un poco también de conciencia, que muchas veces esto pasa, pero nosotros no tenemos conciencia de nuestro suelo pélvico y nuestro transverso, que les pasa a muchas mujeres, que digo, todo está bien, pero ellas... Bueno, porque la conciencia de nuestro suelo pélvico la tenemos un poco olvidada las mujeres, porque nunca hemos puesto atención, por lo cual... Y ahora voy a decir en mi vida que lo hago, ¿eh? Y ahora te voy a enseñar otro. Vale. Las mujeres que me dicen, ¿y cómo hago un Kegel? ¿Y cómo hago un Kegel? Digo, bueno, es que cuando a las mujeres les mandas a hacer un Kegel, ¿no? Estas cosas de... ¿Y eso para qué se hace? Pues que te dicen, el Kegel nos sirve para fortalecer el suelo pélvico, ¿no? El suelo pélvico es debilitados. Bueno, vale. Entonces te dicen, repeticiones de contraer, relajar, contraer, o contrae 10 segundos, ¿no? Lo que vemos en muchas mujeres cuando hacen eso es que cuando contraen todo menos, menos el suelo pélvico y todas las pestañas y todo. Entonces contraen y hacen esto. Se levantan de la silla, contraen las pestañas, pero el suelo pélvico no está contraído. No se encuentra en la contracción. Eso es. Entonces, una cosa fácil y fisiológica, que es donde tenemos que ir todos, es hacia lo fisiológico, es meter lo fisiológico en el suelo pélvico. Entonces, yo te voy a proponer otra cosa. Y es, así apoyada, lo voy a hacer yo primero, ¿eh? Voy a hacer como boquita de piñón y luego voy a lanzar un beso. ¿Vale? Y voy a prestar atención qué le pasa a mi suelo pélvico. Y luego te voy a invitar a que lo hagas tú también. ¿Vale? De estos ahí haces... Yo he sentido mi suelo pélvico. ¿Vale? Te invito a que lo hagas y me cuentes qué sientes. Me ha dado risa. 1, 2, 3. Fuerte, boquita de piñón, fuerte, 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 fuerte. Lanza un beso. A ver. Lanza el beso fuerte. ¿Haces algo en tu suelo pélvico? Cuando lanza el beso, ¿puede ser que se me contraiga? Cuando haces boquita de piñón se contrae y cuando lanzas el beso se abre. O sea, me cuesta diferenciar claramente eso, pero sí que noto como más contraído. Eso es difícil, o sea, quiero decir, estamos haciéndolo así como en el momento directo y esto... Pero la boca está muy conectada con el suelo pélvico y muchas veces cuando lanzamos, apretamos, el suelo pélvico se contrae y al lanzar el beso, ¡wow!, se relaja. Entonces, podemos trabajar desde lo fisiológico también en la activación y la relajación del suelo pélvico, no solamente en intentar activar el suelo pélvico, sino en cosas, ¿no? O un bostezo. Me encanta. Mujeres que nos estéis escuchando, regalaros un bostezo al suelo pélvico, ¿vale? Un gran bostezo, boca abierta, periné relajado, periné abierto. Se abre, sí, es verdad. Lo que pasa es que ahora me entra ganas de dormir. Y tengo que terminar el podcast, pero hoy me parece súper guay estos ejercicios. Para al menos ser conscientes. Porque vivo como inconsciente y mi suelo pélvico, creo. O sea, por lo que acabo de ver contigo, o sea, nunca había prestado atención a eso. O sea, que lo hace automáticamente, pero cuando eres consciente te das cuenta de toda la sinergia que hay a nivel de cada célula de tu cuerpo que está conectada el beso con el suelo pélvico. Es que es una locura. Y justamente hablando de sinergias, te quería preguntar, ¿qué sinergia hay entre mi tránsito intestinal, especialmente, lamentablemente, las mujeres en proporción tenemos más estreñimiento que los hombres, precisamente por las fluctuaciones hormonales, etcétera? ¿Qué relación hay entre el estreñimiento y el suelo pélvico?
Wow, esto nos pasa mucho en consulta, ¿no? Cuando siempre les pregunto, ¿eres estreñida, no? Y bueno, esto te pasa también a ti, ¿no? Dices, ¿eres estreñida? Bueno, sí, lo normal, pero es que mi madre es estreñida, me pones estreñida, es Ya. como, hay un gen, ¿no? Sí. Con el que naces del estreñimiento. Es como, no, esto no es No. así, ¿no? Yo, cuando hablamos del estreñimiento en consulta y vemos cómo podemos, yo digo, no puedo tratar un suelo pélvico por estreñimiento sin valorar ese intestino. Entonces ahí es que es muy importante trabajar con la nutri, la endocrina, tal, porque o sea, a mí me resulta como muy difícil que si no hay un buen tránsito y si ahí se generan heces muy duras, ¿no? Y no mejoramos esto, pues al final el suelo pélvico está todo el rato sufriendo porque, claro, si voy al baño cada 4 días, pues es que ahí voy acumulando peso Claro, es verdad. a nivel facial, voy tirando de ese peso, ¿vale? Y me tiro un montón de días con un peso ahí que no debería de estar. Unido a que cuando voy a hacer esa defecación, tengo que pujar para esa defecación. La defecación no deberíamos de pujar, deberíamos de exhalar. Sí, Ay, eso te lo he oído yo a ti y desde que tú lo dijiste yo lo hago. Me acuerdo de ti, bueno, no me acuerdo de ti, dices que sí, está ahí, sí. pero, Bueno, te vas a acordar de mí. pero lo hago desde que te lo oí a ti. Sí, boca abierta relaja también el esfínter. Entonces, si tú exhalas, en principio el esfínter se va a relajar. Ahora, si hay una hez súper dura y necesito tirar del diafragma mucho para pujar la hez, pues ahí le estoy pegando una carga a mi suelo pélvico y genero muchas cosas, hemorroides, fístulas, prolapsos, dolor. Entonces, el estreñimiento lo podemos trabajar, sí, con dando mucha motilidad, ¿no? Mejorando todo esto, pero claro, tiene que ir acompañado del intestino. O sea que hay una relación muy estrecha entre el hábito intestinal y el suelo pélvico, porque realmente cuanto más estreñida estés, más peso vas a tener sobre el suelo pélvico y una de las primeras funciones que tú has dicho del suelo pélvico es de sostén. Cuanto menos esfuerzo extra de sostener cosas tengan que hacer nuestro cuerpo, mejor. Entonces, la siguiente pregunta que te voy a hacer es, Sandra, ¿hay alguna dieta, algún alimento que nos va a ayudar? Principalmente, en general, el suelo pélvico va a ser tener un buen tránsito y para eso toma frutas, verduras, frutos secos, alimentos un poco lo menos ultraprocesados que existan, ¿no? Es un poco a grandes rasgos. ¿Y hay algún complemento o algo que a ti te guste en general o eso ya depende de cada situación de la mujer? Yo creo que eso depende de cada situación de la mujer y yo normalmente siempre lo derivo. O sea, es quiero decir, cuando ya necesita un cambio de algo, lo derivo. Lo que sí es ¿qué necesita nuestro suelo pélvico? Nuestro suelo pélvico necesita agua, necesita que estemos súper bien hidratadas, porque el porcentaje más alto de nuestro suelo pélvico es tejido conectivo, es colágeno, entonces necesitamos mucha agua, ¿vale? Entonces las pacientes de suelo pélvico necesitamos que tengan una muy buena hidratación. Luego, que tomen bien de proteínas, ¿no? Que esto también es súper importante para generar ese músculo, ¿no? Para generar todo y todo lo que podamos ayudarlos con que sea antiinflamatorio, porque al final, si nuestras menstruaciones son dolorosas, con una gran inflamación, encima no tengo un buen tránsito intestinal y genero inflamación, ¿no? Y vivo con inflamación, pues a nuestro suelo pélvico tampoco les va a venir muy bien. Entonces, hay que hidratar mucho y hay que trabajar un poquito esa inflamación. Me encanta, al final todo reside en más frutas, más verduras, más frutos secos, más fibra, en general todo lo que sea antiinflamatorio nos viene bien. Y hablando un poco de eso, de todo lo que sea antiinflamatorio nos viene bien, te quiero hablar de dos sustancias profundamente inflamatorias y negativas para la salud y me gustaría que nos contases cómo influye negativamente en el suelo pélvico, que es el alcohol y el tabaco. Wow. Nosotros en consulta siempre preguntamos esto, ¿fumas? Porque así ya nos va a decir cómo está ese tejido, entender esto como de intoxicado, ¿no? Porque al final es un tejido que tiene menos vascularización, va a ser menos elástico, menos flexible, va a acompañar peor a todos los procesos va a estar más inflamado, o sea que va a generar, entonces al final son tóxicos que no ayudan nada al tejido ni a la hora de recuperarnos. Entonces, bueno, el tabaco es, yo creo, esto seguro que escucho mucho ahí, que no me acuerdo cómo se llama, que siempre dice que el tabaco es lo peor, que lo sabemos todos, ¿no? Más que el alcohol, pero que el alcohol también, pero efectivamente esto no ayuda mucho a nuestros tejidos y sobre todo, bueno, en todo, pero sobre todo si estamos en etapas muy de recuperar. O sea, si necesitamos recuperar de un posparto, si necesitamos recuperar de una cirugía, entonces, todo lo que metamos de este tipo de tóxicos o como venga antes este músculo, ¿no? O estos tejidos, pues no nos va a ayudar mucho a la recuperación. Así No, que yo el alcohol añadiría, si me permites, que tampoco sirve mucho mientras que te está recuperando el suelo pélvico, porque si uno de los síntomas que tienes es esa incontinencia urinaria, el alcohol inhibe una hormona que se llama la hormona antidiurética, por tanto no solo te deshidrata, sino que te hace ir mucho al baño, de ahí a que por la noche la gente esté meando por la calle, etcétera, ¿por qué? Porque desinhibe ese control de la regulación de líquidos y te hace ir mucho, con lo cual si ya tienes problemas de incontinencia y encima tomas
alcohol a cualquier cantidad, vas a empeorar esos síntomas, con lo cual entras ya en ese círculo vicioso de negatividad. Entonces el alcohol, independientemente de que sea un tóxico, a nivel incluso de sintomatología va a empeorar la incontinencia de cualquier tipo y especialmente por suelo pélvico debilitado. Entonces a mí siempre me gusta decir a la gente, mientras que vas a un fisio, deja de tomar alcohol por el motivo que sea, pero especialmente para mejorar tu calidad de vida a nivel de no tener que estar cambiándote la Tena Lady cada 5 minutos en general. Mira, efectivamente, se generan esas vejigas hiperactivas. Son pacientes que van todo el rato a hacer pis y tiene que ver con esto, ¿no? Con el alcohol que beben. Y luego esas cistitis, esas infecciones, ¿no? Todo esto no nos ayuda mucho. Entonces, sí, el alcohol, efectivamente, para esta parte, además de todo lo que es a nivel del sistema urinario, nos viene fatal. Y antes de ir al último bloque de mitos rápidos, te quería preguntar, lamentablemente cada vez más vemos que pues un poco la composición corporal de la sociedad actual no es la más sana posible, en tanto que tenemos falta de músculo y un exceso de grasa corporal, cambios hormonales, estilo de vida, disruptores, o sea, situaciones personales de cada persona que lamentablemente son únicas y no podemos entrar ni a juzgar ni nada, pero bueno, la realidad es que existe un problema de un exceso de grasa con respecto al músculo actualmente. Y mi pregunta es, ¿cuánto de negativo es acumular un exceso de grasa en la zona abdominal en una mujer para su suelo pélvico? A ver, claro, pues eso es lo que dices tú, como es una manera muy individual, ¿no? De cada uno. Yo creo que hay una cosa importante que tiene que ver justo con lo que acabas de decir, ¿no? Como con los contextos de cada mujer. Para la gestión del suelo pélvico y todo y esto tiene que ver también mucho con su faja abdominal profunda. Es decir, si tú tienes un buen tono abdominal, aunque hay un exceso de grasa o, bueno, te va a ayudar bien a las gestiones porque tu transverso va a activarse bien ante cualquier gestión, ¿no? Y tu suelo pélvico va a activar mejor. Cuanto menos carga le demos, menos presión le demos, pues siempre es mejor, ¿no? Pero tiene que ver un poco con esto. Si a eso le unes un transverso totalmente desconectado, un suelo pélvico débil, un vector de presión todo el rato hacia abajo, ¿no? O demasiada carga donde la postura te lleve a no respirar bien, a gestionar mal las presiones, pues a nuestro suelo pélvico le va a venir fatal. Pero más que la grasa en sí misma, que también, pero entiéndeme, es cómo todo lo demás, ¿no? se alinea para que ese suelo pélvico, ¿no? Y ese abdomen pueda gestionar bien las presiones. O sea, te más músculo, te más transverso, te irá mejor. O sea, la solución, yo siempre digo, ante la duda, la masa muscular nos defiende de muchas cosas. Eso es lo que quiero decir. En hay que entrenar eso. Independiente que hagamos lo que tengamos que hacer o cada constitución sea. Ante la duda, músculo. Entrena, siempre, sí. Siempre. Y Sandra, entonces te quiero preguntar ya una última sección. Venga. Te voy a decir un par de mitos y tú, de manera sucinta, como consideres, me los desmientes o me los confirmas, ¿vale? Yo te lo leo y tú me dices, solo las mujeres que han tenido un parto vaginal tienen problemas de suelo pélvico. Mentira. No, las mujeres podemos tener problemas de suelo pélvico en cualquier etapa de la vida. Y hasta mujeres con cesáreas tienen problemas de suelo pélvico. Perfecto. ¿Tener muchas relaciones sexuales estropea el suelo pélvico? No, mentira. Esto es un gran mito, ¿eh? O sea, las relaciones sexuales dan placer, ¿no? Si las vivimos desde el placer. Entonces, todo lo que te genere oxitocina, dopamina, movilice el músculo, le dé vascularización, que tengas movimiento, respires, esto lo que es hacer todas las veces que quieras, maravilloso. Si tienes tiempo y ganas, oye... Eso que dicen, no, es que se dilata y... No. O sea, es que yo eso lo he oído. Es que eso es un mito hacia las mujeres muy brutal, es como calmar, partir ahí nuestra sexualidad, es como, nada, libre, amiga, la sexualidad es libre, si el cuerpo te lo pide, tienes las circunstancias. Es importante. Es importante, y se da todo, vamos, escucha. O sea, eso de menudos kilómetros lleva... No hay dosis tóxica, amiga, en esto. O sea, en el sexo no hay dosis tóxica. No. Perfecto. ¿Los problemas de suelo pélvico aparecen de un día para otro? No. El cuerpo te va avisando. La cosa es que no lo estemos escuchando. Tengo que cerrar las piernas porque si no me hago pis cuando me hace reírme. Hoy me coloco la copa y parece que me molesta y otros días no, pero parece que tengo que cambiar la postura porque si no aquí, pero otro... Todo esto nos va avisando de que tu suelo pélvico, lo que pasa es que no ponemos ahí mucho el foco porque tenemos muchos focos y nos cuesta a las mujeres poner el foco, pero no aparece de un día para otro, esto nos va avisando. Vale. ¿Los tampones, la copa menstrual o los juguetes sexuales debilitan el suelo pélvico? No. Bueno, los tampones, la copa menstrual, no, es que nada debilita el suelo pélvico. Nada, a disfrutar. A disfrutar. Los tampones, lo decir que tienen que ser...
o sea, ecológicos, que no nos pongamos así tampones con muchos Esto es tóxicos. importante, ¿por qué? No, porque tiene mucho tóxico y al final hay mucha mucosa y la mucosa ya sabemos que no, que es una gran receptora, ¿no? de Tema todo. importante. Claro, entonces tenemos que quitar todos los ay, no me sale la palabra, disruptores endocrinos, y esos también están ahí. Entonces, que la mucosa vaginal es muy permeable, sí, es súper importante. Entonces es muy importante lo de los... Yo nunca digo tampones por esto. La copa vale y yo soy muy fan que cada una de las bragas menstruales. Algodoncito, tal, es como... Y ahí les digo a las mujeres que prueben esta opción. Que prueben esto. O sea, me gusta mucho el punto que has dado porque también me barro un poco para casa. A mí el tema de los disruptores hormonales me parece un tema que yo llevo hablando bastante tiempo, pero ahora la gente empieza a darse cuenta de los problemas metabólicos hormonales que conllevan y realmente la mucosa vaginal, por eso hay cremas para síntomas genitourinarios de la menopausia que tienen un efecto porque al final es una permeabilidad brutal, se absorbe muy bien la mucosa, igual que la mucosa anal. Entonces, ojo, cuidado con lo que ponemos sistemáticamente durante años y años y años, desde que tienes 11 años y tienes la menstruación. Cuidado y la gente que duerme con ello. Qué necesidad. ¿no? Ya hay que dejar que eso fluya libre, es que eso es importante, ¿no? Sí. Que también se oxigene, ¿no? Así que súper buen punto. Y eso otra pregunta, me encanta, Sandra, que me hayas dicho. Y luego, beber poca agua es bueno porque evita tener escapes de orina y, por tanto, no tener problemas de suelo pélvico. Mentira. Beber poca agua lo que hace es que haya más concentración ahí, entonces genera muchas cistitis, infecciones. Hay que beber agua, mucha, o sea, que es mucha, ¿no? Quiero decir, porque a lo mejor luego dices mucha y la gente se pone a beber 4 o 5 litros. Sí. Cuidado con esto también. Hay que beber agua saludable porque lo importante es que tú vayas a miccionar cada 3 horitas o algo así, que vayas haciendo tus vaciajes. Perfecto. Y el último es, el dolor lumbar nunca viene del suelo pélvico. Wow. El dolor lumbar está muy conectado con el diafragma, el abdomen y el suelo pélvico, ¿vale? Muchas tensiones a nivel abdomen, a nivel pueden dar dolor lumbar. Sí. Vale, pues yo ya por mi parte he terminado, pero siempre me gusta terminar con una pregunta, Sandra, y es, si tuvieras un micrófono, que lo tienes, pero este micrófono estuviera conectado con todas las personas del mundo y se tradujera a todos los idiomas, ¿qué idea te gustaría transmitir para que penetrara en la mente de la gente? Pues a las mujeres decirles que no normalicemos ciertos síntomas, aunque socialmente se quieran normalizar, que nosotras no lo normalicemos. Que si hay dolor, poner el foco. Que si hay pérdida, poner el foco. Que si cualquier cosa donde tú no te encuentres bien, poner el foco. Sobre todo en el dolor, que normalizamos mucho el dolor. O sea, un poco la idea sería que lo común no lo tomemos como lo normal. Eso, que lo habitual no lo tomemos como normal, efectivamente. Vale, pues nada, millones de gracias, Sandra. Dejaré toda la descripción de Sandra en todas las redes sociales y en YouTube, porque creo que personas como ella hacen una gran labor para las mujeres y en general para la sociedad, porque ponen un poco el foco en lo que lamentablemente ha estado muchos años en la oscuridad, en el ostracismo. Así que creo que para saber más, temer menos y elegir mejor, Sandra es una compañera maravillosa. Y a vosotros os veo en el próximo episodio. Gracias, Sandra. Chao.